Métodos de investigación psicológica. Para comprender su propuesta metodológica de investigación psicológica, es necesario partir de la distinción que Wundt estableció entre la ciencia natural y la psicología. Como dijimos anteriormente, esta diferencia no está en la naturaleza de lo que se estudia, sino en el punto de vista desde el cual ello es considerado. Por lo tanto, los métodos de investigación de la psicología tampoco pueden diferir de los utilizados en las ciencias naturales, a saber, la experimentación y la observación. La primera consiste en la interferencia deliberada del investigador en el inicio, la duración y el modo de presentación de los fenómenos investigados, como en la física, la química y la fisiología. La observación, propiamente dicha, se refiere a la mera aprehensión de fenómenos u objetos sin ninguna interferencia por parte del observador, como en la botánica, la anatomía y la astronomía. Al transportar esta dualidad metodológica para la psicología, Wundt introducirá una especie de división del trabajo, de acuerdo con las posibilidades de aplicación de cada uno de los dos métodos. Se plantea entonces la distinción entre la psicología individual, fisiológica o experimental, por una parte, y la psicología de los pueblos por la otra. En el primer caso, cuyos resultados se pueden ver ya en la primera edición de los elementos de psicología fisiológica, el experimento debe ser utilizado directamente en los estudios de la sensación, la percepción y la representación, ya que pueden investigar en profundidad tanto el inicio como el curso de estos procesos, siempre teniendo en cuenta el análisis de lo complejo en sus elementos constitutivos. En el segundo, la única alternativa posible es la observación, ya que se trata de fenómenos culturales y colectivos, como el lenguaje, el mito, la religión, que escapan al control experimental. En este punto es necesario realizar una breve declaración sobre el estatus de la observación en la psicología wundiana. Como resultado de aquella distinción entre experiencia inmediata e inmediata, Wundt se verá obligado a postular otra diferencia entre ambas, que va a terminar influyendo en las características del método observacional. Según él, mientras que la experiencia mediata o externa nos revela objetos estables, piedra, árbol, etc., esto no sucede en nuestra experiencia inmediata, cuyo contenido no es más que un conjunto de procesos, percepción, atención, representación, a menudo extremadamente complejos. Además es muy difícil, incluso en situaciones frecuentemente repetidas, que los mismos elementos objetivos de la experiencia inmediata vengan acompañados del mismo estado subjetivo. Por otra parte, la psicología no puede ignorar o colocar entre paréntesis, como hacen las ciencias naturales, estos procesos subjetivos de la experiencia, puesto que este es precisamente el tema de su interés. Por lo tanto, considerando esta peculiaridad de los hechos mentales, la psicología se encontraría en un callejón sin salida, en la medida en que la observación pura de nuestra propia experiencia subjetiva es ilusoria. La introspección o la autoobservación pura es ilusoria. Una autoobservación planificada, como es recomendada por la mayoría de los psicólogos, es solo una fuente de autoilusiones. En la medida en que el sujeto que observa coincide con el objeto observado, como ocurre en este caso, es obvio que la orientación de la atención hacia los fenómenos produce modificaciones en los mismos. Por otra parte, dado que en nuestra conciencia el espacio para muchas actividades simultáneas disminuye con el aumento de la intensidad de las mismas, tal modificación consiste casi siempre en la supresión general de los fenómenos que se quieren observar. Con el fin de resolver este problema crucial de la psicología, Wundt estableció una diferencia entre la introspección tradicional o autoobservación, por un lado, y la percepción interna, por el otro.
Solo esta última podría ser utilizada como un recurso metodológico, debido al hecho de que se puede mejorar mediante el control experimental de las condiciones externas del experimento, lo cual, de acuerdo con Wundt, eliminaría los riesgos de la introspección tradicional y libraría a la psicología de las duras críticas realizadas por diversos autores al introspeccionismo. De acuerdo con él, como él, el psicólogo, sin embargo, repite experimental y arbitrariamente un proceso inicialmente percibido solo por casualidad y lo modifica de forma sistemática en el sentido de reemplazar las condiciones de su aparición. La percepción inicialmente casual se convierte en una observación, en la cual las deficiencias de la percepción interna son superadas o al menos colocadas dentro de los límites más estrechos posible. Y este es exactamente el punto en el que el método experimental, en psicología, demuestra que es el único medio seguro de observación psicológica. El científico natural puede volver a voluntad a su objeto. El psicólogo, sin embargo, solo puede volver a un proceso interno observado en ciertas condiciones, si reproduce artificialmente las mismas condiciones, es decir, con la ayuda del método experimental. Este aspecto de la teoría wundiana permanece en gran parte ignorado por sus intérpretes, que insisten en la inclusión de Wundt entre los defensores de la introspección clásica. No obstante, hay un segundo aspecto a considerar en esta cuestión del método observacional. La crítica de Wundt a la introspección no implica que la observación pura se encuentre definitivamente descartada para la psicología. Según él, existen hechos psíquicos que tienen el carácter de objetos psíquicos, a pesar de que no son objetos reales del mundo externo, en la medida en que su naturaleza es relativamente estable e independiente del observador. Además, tienen otra característica en común, que los hace adecuados para la observación: la inaccesibilidad por el método experimental. ¿Pero qué objetos psíquicos son estos? Son los que Wundt denomina productos mentales surgidos a lo largo de la historia, como el lenguaje, la religión, los mitos y las costumbres, que dependen de ciertas condiciones psicológicas generales, las que podemos inferir en base a sus características objetivas. Es aquí donde se manifiestan los procesos mentales superiores, también inaccesibles a la experimentación. Una característica fundamental de estos productos mentales es que presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos que comparten cierta mentalidad, aunque su última fuente sea siempre las características psíquicas de cada individuo. Es por estar conectado a una comunidad, a un grupo étnico o a una totalidad cultural que Wundt llamó psicología de los pueblos. A este dominio de la investigación psicológica que complementa a la psicología individual o experimental en la búsqueda de una comprensión de las leyes generales de la vida psíquica. En los últimos 20 años de su vida, Wundt se dedicó principalmente a esa empresa, basándose siempre en estudios informes lingüísticos, históricos y etnológicos, que dio como resultado 10 grandes volúmenes fuera de algunos ensayos aislados. En síntesis, la psicología dispone, así como la ciencia natural, de dos métodos de investigación, que dan lugar a dos formas complementarias del estudio psicológico: el experimento, que la psicología individual o fisiológica utiliza en el análisis de los procesos psíquicos inferiores, como la sensación, la percepción y la representación, y la observación de los productos mentales, por medio del cual la Volcker's Psychology investiga los procesos psíquicos superiores, la psicología de los pueblos. Es importante tener siempre presente que esta subdivisión de la psicología se debe en parte a una necesidad metodológica, que en principio no compromete la unidad de su objeto de estudio,
los procesos psíquicos revelados en experiencia. Por otra parte, el objetivo final de ambos tipos de investigación es uno solo: el descubrimiento de las leyes generales de la vida mental.